Bien, buenos días. Entonces, la clase de hoy son dos temas que vamos a tratar, el tema de los legados y también el derecho de acrecer. Empecemos con los legados. En la diapositiva he puesto un concepto de lo que es o de lo que son los legados. Se dice que un legado es la disposición que hace el testador en su testamento de uno o más bienes a favor de una persona. Eh, de acuerdo a la etimología de esta palabra, se entiende que el testador se convierte en un legislador doméstico. ¿Y por qué? Porque la palabra legado que tenemos en español viene de dos voces latinas. La primera voz es legare y esta palabra legare, esta palabra latina legare, viene a su vez del lex. Por eso es que se dice que el testador es un legislador doméstico, porque el legado es una obligación que impone de alguna manera a los sucesores, o sea, a la albacea, para ser satisfecho, o sea, se tiene que pagar los legados. Una vez instituido un legatario, se tiene que pagar los legados. En el derecho español antiguo se conocía también a los legados como manda. Hay otros significados de la palabra legado. Se dice que, por ejemplo, es una disposición liberal, o sea, es un acto de liberalidad del testador contenida en una cláusula del testamento. Como ustedes saben, el testamento puede tener cláusulas y tiene básicamente dos partes claramente marcadas que vienen desde el derecho romano. Por un lado, está esta parte de la institución de los herederos, es decir, de designar quiénes van a heredar al testador. Y por otro lado, está la partición de los bienes. Sin embargo, esto no es óbice para que el testador pueda también en su testamento incluir otras cláusulas como las cláusulas instituyendo legados. Por eso se dice que es una disposición de liberalidad contenida en una cláusula del testamento. Es una disposición de liberalidad porque la persona que recibe el legado no da nada a cambio, salvo que se le imponga una modalidad de los actos jurídicos, como ustedes bien lo saben, son la condición, el plazo o el cargo. Por otro lado, también se dice que es el acto jurídico caracterizado por la transmisión de una cosa o del derecho del patrimonio del causante al del legatario. O sea, también se conoce como legado a este negocio, a este acto, a través del cual se transmite un determinado bien al legatario. Y finalmente, también se entiende por legado la cosa o el bien o el derecho legado. Entonces, esos son los otros significados de la palabra legado. En cuanto al contenido, ¿qué es lo que se puede legar? ¿Qué es lo que puede dejar el testador en calidad de legado? Se dice que puede ser cualquier bien o derecho que está en el comercio de los hombres. Claro, porque si no está en el comercio de los hombres, resulta ser bienes que no se pueden transmitir por acto inter vivos. Por ejemplo, no se podría legar bienes que o sea, el testador no podría legar en calidad de bien un unicornio, por ejemplo, o no podría legar una vía pública, un, un recurso natural, un río, una laguna no podría ser legado porque están fuera del comercio de los hombres, además porque no están en propiedad, no están en el dominio del testador. Se puede legar bienes futuros.
inexistentes en el momento de dictarse el testamento, pero que pueden existir. Es decir, el testador podría legar, por ejemplo, una motocicleta a una persona, pero al momento de su fallecimiento la motocicleta no existe, pero ha dejado como legado una motocicleta. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este caso? El ejecutor o los ejecutores testamentarios, es decir, usualmente cuando no hay los albaceas, se convierten en albaceas los propios sucesores. Entonces, ellos van a tener que disponer de algún bien para comprar este vehículo, esta motocicleta, para pagar el legado. Y, y finalmente, como ya les decía, el legado debe ser de propiedad del testador al momento de su fallecimiento. Porque si no es de propiedad del testador, por ejemplo, si yo he legado un bien y he hecho mi testamento hace 15 o 20 años, puede ser que por alguna necesidad yo haya dispuesto de ese bien. Entonces, si ya no está en propiedad del testador, caduca el legado, es decir, el legado deja de tener efectos y por tanto la persona instituida como legatario deja de serlo. ¿Por qué? Porque el bien ya no está en propiedad del testador, está en propiedad de un tercero. Entonces, ese es en cuanto al contenido del legado. Las clases de legado. Los legados pueden ser a título universal de parte alícuota o un legado particular. La regla general, y de acuerdo al concepto o los conceptos que se han dado, que han dado muchos autores del legado, el legado siempre es a título singular. Pero se habla también de que hay un legado a título universal de parte alícuota y del legado, el legado singular. ¿Cuándo se habla de un legado universal? Se habla de un legado universal cuando la totalidad del patrimonio del causante se deja a uno o a varias personas en calidad de legado. Es decir, ¿cuándo se da esta situación? Cuando él, de acuerdo al artículo, si no hay cosas, 727, si no me equivoco, del Código Civil, si el testador no tiene herederos forzosos, puede disponer libremente de sus bienes y podría instituir a una persona o a varias personas como sus sucesores, o sea, en calidad de legatarios. Y ellos asumen o reciben la universalidad de los bienes, es decir, perdón, del patrimonio, es decir, recibe los activos y los pasivos. Por otro lado, se dice que el legado puede ser de parte alícuota, es decir, cuando el testador deja una parte de su herencia. Ustedes saben que cuando hay herederos forzosos, eh, el testador puede disponer de un tercio de sus bienes de manera libre. Si no, o sea, en calidad, o sea, de herederos forzosos descendientes. Si no tiene descendientes, pero tiene ascendientes o cónyuge, en este caso dice la norma que el testador puede disponer de la mitad de sus bienes de manera libre. Entonces, uno puede, o sea, el testador puede en su testamento, en esta cláusula testamentaria de legado, puede disponer de que está dejando un tercio de sus bienes a una persona, o la mitad de sus bienes, dependiendo si tiene descendientes o ascendientes. Eh, Ahora, también el legado puede ser de determinado bien o de un bien indeterminado pero cierto. O sea, de eso se trata el legado singular. O sea, yo puedo dejar. Bien, vamos a continuar. El internet está mal y se me ha cortado esta parte que estaba explicando del legado singular. Se trata de bienes, como les decía, de bienes
determinados o indeterminados, pero ciertos. Y estaba dando un ejemplo. Legado singular de un bien determinado es cuando se dice que se le deja a Juan o a Pedro una casa, un vehículo de mi propiedad. Y describo el vehículo. Si tengo una casa ubicada en la calle Próspero o en la calle Arica, esa casa estoy dejando a una persona en calidad de legado. O puede ser de bien indeterminado cuando el testador podría dejar como legado $10,000 o 10,000 soles o 5,000 soles para que se ayude en sus alimentos y en sus estudios a una persona. Y de pronto este dinero no hay en el patrimonio, o sea, no hay dinero, solamente hay bienes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el albacea, el ejecutor testamentario o los ejecutores testamentarios? Lo que tienen que hacer es vender uno de estos bienes para tener el dinero y pagar el legado. Ese es en cuanto a la clasificación de los legados. Ahora veamos las características esenciales que tienen los legados. Como ya lo hemos venido diciendo desde los conceptos o del concepto del legado, los legados son actos de disposición testamentaria. No se puede concebir legados sin testamento. Por eso opera solamente en la sucesión testamentaria. Si el causante no ha dejado testamento, es inconcebible que haya legatarios. Entonces son actos de disposición testamentaria. Esto debe quedar claro en todos ustedes. Por otro lado, las normas del legado no se imponen, son facultativas. Es decir, no existe obligación que se le impone al testador de que en su testamento instituya legatarios. O sea, esto es facultativo. Hay una libertad que tiene el testador si instituye o no instituye legatarios. Usualmente no lo hacen. Al menos los testamentos que he tenido oportunidad de ver, no he visto hasta el día de hoy, porque muy pocos testamentos se hacen en nuestra ciudad, no he visto hasta hoy que a alguien se le haya instituido como legatario. Usualmente instituye solamente a sus herederos forzosos. O he visto también a herederos voluntarios, es decir, cuando no tienen hijos, pero no he visto el tema de los legados, pero sí es una facultad que tiene el testador. Por otro lado, los efectos se dan después de la muerte del causante. Claro, esto es obvio porque el testamento se redacta o lo redacta en vida el causante. Y son disposiciones de última voluntad, es decir, que operan o que tienen efecto después de la muerte de la persona, es decir, después de la muerte del testador. Por eso es que dicen que los efectos que tienen los legados son después de la muerte del causante. Son, por otro lado, actos de liberalidad que no deben afectar la parte intangible de la herencia. O sea, los legados o la institución de legatarios siempre está en función de la parte disponible que tiene la herencia, porque como bien saben ustedes, hay una parte que se llama la legítima y esta parte de la herencia es intangible porque el testador no puede disponer de ellos, pero sí tiene otra parte que puede ser un tercio, que puede ser la mitad en función de que si sus herederos forzosos son descendientes y si no lo tiene, si son ascendientes, es de la mitad. Y si no hay herederos forzosos, bueno, se puede disponer de todo su patrimonio. Pero la regla es que no puede afectar este acto de liberalidad que es el legado, la parte intangible de la herencia. Si hay el exceso, se va a reducir, como ya lo vamos a ver en su momento. Por otro lado, es gratuito. Claro, ahí no importa ninguna valorización, ¿no? No se puede valorar o no se valoran los legados como en el caso de por ejemplo, de los testamentos, perdón, de las donaciones,
que se hacen, las donaciones, siempre se tiene que, en el sentido de que se tiene que valorizar el bien. O sea, es gratuito porque el legatario no da nada a cambio, no tiene la obligación de hacer prestaciones, salvo que se le imponga una modalidad del acto jurídico. Pero la regla general es que es gratuito siempre o casi siempre un legado. Por otro lado, recae sobre bienes determinados y eventualmente sobre parte de la herencia que ya lo hemos explicado. Bienes determinados significa que se describe de manera clara y precisa qué bien se está dejando o qué bienes se están dejando, o puede suceder que diga simplemente en el testamento que se está dejando un tercio o una parte o un cuarto de la herencia. Eso es libertad que va a tener el testador. Lo único que no tiene que hacer el testador es tocar la legítima. La legítima es intangible. Por otro lado, son en favor de cualquier persona, es decir, los legatarios pueden ser personas físicas o jurídicas. Su designación debe ser indubitable y cierto. Indubitable, o sea, significa indudable y además cierto. Eh, las personas físicas pueden ser incluso familiares muy cercanos del testador. Se puede dar un legado a un heredero forzoso, a un hijo. Es decir, cuando el testador quiere dejar una parte mayor de sus bienes a uno de sus hijos porque los padres conocen las capacidades que tienen sus hijos o las limitaciones que tienen sus hijos. Y en ese sentido, a uno puede dejar más o menos y juega con esta posibilidad de que como hay una parte que puede disponer libremente, esta parte le puede dejar a uno de sus hijos. Eh, por otro lado, puede imponerse las modalidades de los actos jurídicos, como ya lo he manifestado. Significa que cuando se instituyen legatarios, se le puede decir a estos instituidos que van a recibir un legado a condición de que se reciban como abogados, de que se reciban como médicos, que son hechos futuros pero inciertos. Una persona que está estudiando, por ejemplo, una carrera, puede que termine la carrera, pero hay mucha gente que no termina la carrera, simplemente abandona. O se le puede imponer un plazo. Yo puedo dejar como legado el pago de alimentos o el pago de una remuneración eh, por un tiempo determinado. Yo puedo decir, bueno, yo dejo en calidad de legado los alimentos de Juan hasta que termine su carrera universitaria. Claro, Juan, por 5 años, porque es un plazo y los plazos son hechos futuros y ciertos. La condición siempre es un hecho futuro e incierto. Ahora, le puedes imponer un cargo también. Yo puedo dejar mi vehículo para que los fines de semana, a Pedro, para que Pedro los fines de semana, si yo deseo, le puedo decir, ¿sabes qué? Este fin de semana quiero ir a Nauta, quiero ir por la carretera, dar un paseo. Y ese es un cargo que tiene. Yo transmito la propiedad de mi vehículo a este legatario, pero este legatario puede, pues en este caso ya el testador ha fallecido, puedo imponer un beneficiario, puedo decir a mi esposa, que a mi viuda le vas a sacar los fines de semana a pasear por la ciudad o por la carretera o por los alrededores de la ciudad. Esto es en cuanto a la imposición de las modalidades de los actos jurídicos. Por otro lado, se otorgan con cargo a la porción disponible, como ya lo he explicado, porque en toda masa hereditaria, cuando el testador se enfrenta a hacer su testamento, le van a decir, oye, un momentito, acá hay una parte intangible y hay otra parte que sí puedes disponer libremente. Entonces, los legados como actos de liberalidad se otorgan con cargo a esta porción disponible de la masa hereditaria.
Por otro lado, confiere al instituido derechos patrimoniales, claro, porque lo que se hace es la transmisión del patrimonio, o sea, de la propiedad de un determinado bien. Y finalmente, otra de las características esenciales del legado es que no dan derecho a la representación sucesoria. ¿Y cuál es el fundamento de que no da pie a la sucesión, perdón, a la representación sucesoria? Porque los legados están en función de las calidades o de las cualidades que tiene una persona. Si, por ejemplo, un hijo me ha acompañado en mi vejez, me ha cuidado, me ha venido cuidando muchos años, incluso me ha cuidado cuando estaba enfermo, entonces, o una persona, ya, supongamos que sea una persona, un tercero, una persona que me haya cuidado, una persona que me ha venido cuidando, que me ha venido protegiendo, que me ha venido viendo el estado de mi salud, ha estado pendiente de mí, yo le puedo dejar como legado a esa persona, porque tiene esa calidad, no a su hijo, porque si de pronto esta persona repudia o rechaza la herencia, el hijo no se puede beneficiar, porque como les decía, el fundamento es la cualidad o la calidad de la persona, de la persona. Bien, entonces esas son las características esenciales de los legados. Ahora veamos la naturaleza jurídica. O sea, ¿qué cosa es el legado? Porque muchos confunden este acto de liberalidad como con la donación. Entonces, es un acto, como ya lo hemos venido diciendo, de liberalidad que se otorga gratuitamente a cualquier persona, sea natural o jurídica, como ya lo hemos dicho, al igual que la donación. Pero hay diferencias con la donación. El legado, por ejemplo, nace siempre de una disposición testamentaria, o sea, nace en el testamento. Por tanto, el legado es un acto jurídico solemne y unilateral. En cambio, la donación es un contrato bilateral entre vivos, que no necesariamente es solemne. ¿Por qué no necesariamente es solemne? Porque existen donaciones que por la cuantía o por el monto del valor del bien que se dona, puede ser que se pueda donar simplemente con un documento escrito, con firmas legalizadas, o simplemente de acuerdo a los usos y costumbres, por ejemplo, regalar un anillo de boda, regalar aretes a una persona que está cumpliendo 15 años, o cualquier joya, eso no requiere ninguna formalidad. Por eso es que se dice que no necesariamente es solemne. ¿Cuándo es solemne una donación? Cuando se dona, por ejemplo, un inmueble, la ley señala, bajo sanción de nulidad, que si no se hace la escritura pública y la valorización del bien, esa donación de ese inmueble es nulo. Por otro lado, el legado es revocable siempre porque los testamentos son revocables. En cambio, la donación solo lo es en casos excepcionales, de acuerdo al artículo 1637 del Código Civil. O sea, cuando se dan ciertas condiciones se puede revocar un testamento, perdón, una donación. Sin embargo, el legado puede ser revocable en cualquier momento. Se puede revocar un legado en cualquier momento. Yo lo puedo hacer a través de otro testamento. Yo puedo, por ejemplo, decir que le instituyo, en mi primer testamento le instituyo a Juan como legatario. Y en un segundo, de un determinado bien, del vehículo que tengo. Y en un segundo testamento, que no es un testamento revocatorio, sino un testamento en donde modifico yo puedo dejar como legado a Pedro, ya no a Juan, sino a Pedro, el bien, el vehículo que tengo. Entonces hay una revocatoria tácita del legado. O simplemente el legado queda revocado cuando dejo sin efecto mi testamento. No tengo testamento y decido morir sin testamento.
Entonces ahí ya no hay posibilidad de que exista un legado, porque como ya lo hemos manifestado, los legados siempre son disposiciones testamentarias. No se concibe un legado si no es con la existencia de un testamento. Si no hay testamento, simplemente no hay legado. Eh, por otro lado, el legado tiene, por su naturaleza, una ejecución inmediata, es decir, opera después de la muerte del causante. Un legado puede instituirse, o sea, una persona puede, estando muy joven, hacer su testamento y puede fallecer de muy anciano. Y por eso es que este legado no se paga hasta después de la muerte. Por eso se dice que tiene ejecución inmediata. En cambio, la donación, por regla general, es de ejecución inmediata. O sea, una vez que se hace el contrato de donación, se ejecuta, es decir, se transmite la propiedad del bien que se está donando. El artículo 1622 del Código Civil habla de la donación mortis causa. Es una donación sui generis, por acto entre vivos, pero que sus efectos se producen, o sea, es un acuerdo, después de la muerte del donante. O sea, yo puedo donar bienes o bienes a cualquier persona, pero le digo, ¿sabes qué? Está supeditado a que yo me muera para que recién se ejecute eh, la donación, o sea, la transmisión de la propiedad de los bienes que estoy donando. Eh, si muere primero el donatario, este derecho caduca. Los estudiosos del derecho sucesorio señalan que esta institución está mal ubicada. Esta institución debió regularse dentro del derecho sucesorio. Bueno, pero está dentro de lo que es la donación en nuestro Código Civil. Por otro lado, se habla de que hay criterios de distinción con respecto también a la donación. Por ejemplo, hay un criterio subjetivo, se le consideraba heredero independiente del modo de asignación de los bienes y ello dependía de la voluntad del testador. O sea, al legatario se le consideraba heredero independiente del modo de asignación de los bienes. Ese es un criterio subjetivo. Por otro lado está el criterio objetivo. Los herederos heredan a título universal, reciben todo el patrimonio y su responsabilidad se dice que es limitada. En cambio, el legatario hereda a título particular, recibe bienes determinados o una parte de ellos y no tendría ninguna responsabilidad con respecto al pago de los acreedores, o sea, de los acreedores del causante. Y hay un criterio mixto, se combinan ambos sistemas, en este caso se acepta la voluntad del testador, siempre que no haya contra la naturaleza de las instituciones de herederos y legatarios. Eso es en cuanto a la distinción que hay entre en los legados y también en cuanto a los herederos. Sigamos. Veamos ahora la clasificación de los legados. Bueno, acá esta clasificación es una clasificación que lo desarrolla nuestro Código Civil. En primer lugar, el legado de bien propio determinado, como ya lo hemos explicado. El legado de bien propio determinado significa dejar a una persona un determinado bien de mi propiedad o de la propiedad del testador. Por eso se dice legado de bien propio determinado. Esa es la regla general. La regla general es que los bienes que se dejan en legado deben ser de propiedad del testador o del causante al momento de su fallecimiento. Porque si el bien ya no es de propiedad del testador, simplemente el legado caduca. Por otro lado, se pueden legar también bienes ajenos. Significa que el testador expresamente señale
con cargo al ejecutor testamentario, es decir, al albacea, para que lo ejecute el albacea, decir, bueno, yo dejo en calidad de legado la casa de mi vecino a fulano de tal. ¿Qué significa esto? Es un bien ajeno. Significa que para pagar el legado, y puede ordenar al ejecutor testamentario o a los sucesores a comprar esa propiedad para pagar ese legado. Por eso se dice que se puede legar un bien ajeno, pero tiene que ser claro en el testamento de señalar que hay la obligación de comprar ese bien ajeno para que después de mi muerte se le entregue a la persona instituida como legatario. Puede ser también que el legado sea de bien parcialmente ajeno. Significa que el testador es copropietario de un bien, juntamente con otra persona, con un tercero. En este caso, cuando se lega este bien parcialmente ajeno, significa que se va a transmitir los derechos y acciones que le corresponden al testador, o sea, al causante a favor del legatario. Entonces el legatario se va a convertir en copropietario de este tercero. Por eso es que es factible el legado de bien parcialmente ajeno, porque yo soy titular solamente de una parte, puedo ser del 50%, del 80%, del 70%, de 20%, del 10% de un bien. Se puede legar también bienes grabados, o sea, bienes que tienen una hipoteca, bienes que tienen una garantía mobiliaria. Significa que este bien, si por ejemplo yo estoy comprando una casa a 30 años o a 45 años, como por ejemplo sucede en Europa, en España, uno puede comprar toda una vida, o sea, 45 años endeudarse y ir pagando su piso, es decir, su departamento, como se dice acá en el Perú, uno puede ir pagando, o sea, yo puedo dejar como legado ese bien a una determinada persona, pero en vida, como yo soy el titular de esa deuda, yo tengo que pagar. Pero si fallezco, faltando 5 años para terminar de pagar, la persona que va a recibir este legado se convierte a su vez en el obligado a seguir pagando esta deuda, esta hipoteca, durante los 5 años que quedan por pagar este bien. Puede ser también el legado de usufructo, uso o habitación. Yo puedo dar en legado un, un bien que está siendo usufructuado por mis padres. Si yo fallezco antes que fallezcan mis padres y he dejado a un amigo este usufructo de un determinado bien, entonces el amigo al que le estoy dejando este legado, él tiene que respetar este usufructo hasta que concluya el usufructo. El usufructo puede ser a tiempo determinado o indeterminado o vitalicio. Es decir, cuando termina el usufructo, recién la persona va a poder adquirir el bien en calidad de legado, o sea, va a poder asumir o recoger este bien, porque tiene que respetar que se complete este derecho de uso que le está haciendo un tercero, o el usufructo que está haciendo un tercero de un determinado bien. Puede ser el legado de crédito o la liberación de deudas también. Yo puedo dejar como legado un crédito, es decir, yo tengo un deudor, yo tengo una persona me debe $10,000 y siempre me ha sido complicado pagar, cobrarle, hay veces a las personas no quieren cobrar, son tímidos para no pelearse con el amigo, pero el amigo le está debiendo. Entonces yo puedo dejar en calidad de legado a uno de mis hijos. O sea, mis hijos ya han recibido su legítima. Y tengo yo una parte todavía libre para disponer. Y yo puedo decir a uno de mis hijos, le puedo dar este legado para que cobre esa deuda a este deudor que tengo, a esta persona que me debe. O yo puedo liberar también
de una deuda que tiene conmigo una persona. Si una persona me debe, por ejemplo, $10,000, en este caso, yo no soy ya el acreedor, sino, perdón, yo no soy el acreedor, sino, o el legatario no es el deudor, sino es el acreedor. O sea, yo le, a ver, me estoy confundiendo. En este caso, el legatario es el que me debe, tiene la deuda conmigo. Entonces yo puedo decir en mi testamento que le libero de esa deuda, que ya no me pague al momento de mi fallecimiento. Si me ha venido pagando o no me está pagando, yo le puedo dejar como legado y lo puedo liberar de la deuda. Decir, bueno, dejo en calidad de legado y le libero de la deuda a esta persona que me debe $10,000. O sea, ojo, siempre respetando la legítima de los herederos forzosos. Puede suceder que se dé un legado también para fines culturales o religiosos, y en este caso, quienes van a recibir estos bienes son, en este caso, el Ministerio de Cultura. El código dice instituciones de cultura, porque antes no había el Ministerio de Cultura, o se puede dejar a una iglesia, a una determinada iglesia, con fines religiosos determinados bienes. En este caso, los que van a recibir el legado son las beneficencias públicas según el caso. Puede ser también que deje como legado un predio. Bueno, es muy sencillo porque en este caso el predio tiene que estar determinado, eh, tiene que ser cierto, y además, en este caso, el predio tiene que estar en propiedad del causante o del testador. Puedo dejar legado también de suma de dinero, como ya lo he explicado en un ejemplo anterior. Yo puedo dejar como legado $10,000 a una persona, pero al momento de mi fallecimiento no existen los $10,000. Entonces se tiene que disponer el ejecutor testamentario, o los ejecutores testamentarios tienen que disponer de una parte de los bienes para venderlo y luego tener la suma de dinero, $10,000, para pagar el legado. O puedo dejar legados de alimentos. También a una persona se le puede dejar alimentos por un determinado tiempo, si está haciendo sus estudios o si necesita alimentos. Yo puedo dejar como legado hasta que la persona se valga por sí mismo. Puedo dejar un legado remuneratorio en función de los servicios que me ha prestado esta persona, y puedo pagar, o sea, esta remuneración después de mi muerte. O puedo dejar como legado eh, sujetos a modalidades, como ya hemos explicado. Puede ser un legado simple, simplemente lo dejo un bien sin ninguna imposición de ninguna condición, sin ningún plazo, sin ningún cargo, o lo puedo hacer así. O sea, puedo imponer una condición suspensiva o resolutoria, puedo poner un plazo suspensivo o resolutorio, o puedo imponer un cargo cuando dejo un legado. Bueno, eso es la clasificación de los legados según, básicamente lo he agrupado de acuerdo a lo que están en nuestro Código Civil, y ustedes lo pueden revisar. Está desarrollado en nuestro Código Civil en la parte que corresponde a los legados. Sigamos. Ahora, he hablado que hay una parte de la herencia que es la legítima y que es intangible. Por tanto, cuando se deja un legado, no puede afectar la legítima. Si afecta la legítima, se tiene que reducir a prorrata, salvo que el testador haya establecido lo contrario. ¿Qué significa a prorrata? Por ejemplo, si yo tengo 100 soles en mi herencia, y dispongo perdón, tengo 90 soles. Tengo 90 soles para hacer más fácil el ejemplo.
como mi patrimonio. Entonces, la legítima, como ustedes saben, es 2/3. O sea, si son 2/3 y son 60 y 30 tengo de libre disposición. Y dejo como legado a 2 personas, no 30, sino 40 soles. Entonces ahí estoy afectando la legítima. Si yo no digo nada en el testamento, ¿cómo se va a reducir? Si hay excesos, si estoy afectando la legítima, cada uno de estos legatarios, como han recibido 40 y solamente pueden recibir 30 entre ambos, cada uno que ha recibido 20-20, cada uno tiene que dar 5 y 5, devolver 10, o sea, 5 cada uno, para completar la legítima, es decir, los 60 que le corresponde a los herederos forzosos. Salvo que el testador diga que en su propio testamento, o sea, con lo contrario, diga, si yo dejo a Juan y a Pedro, y si se excede, o sea, estoy excediendo, el legado excede y afecta la legítima, solo sea Pedro quien pague y no Juan. ¿Mm? Puedo hacer esa disposición y no hay ningún problema. No se reduce el legado si es a favor de un coheredero, salvo si no es suficiente para pagar las deudas. O sea, siempre el coheredero, o sea, los herederos forzosos en este caso, son privilegiados en esta parte del exceso de los legados. Otra institución que ya lo hemos visto, que también lo hemos explicado y que hemos tratado en alguno de los seminarios, es la cuarta falsidia. La cuarta falsidia en verdad es una regla que afecta el derecho de libre disposición que tiene el testador si no tiene herederos forzosos. Es una paradoja, es una institución que viene desde el derecho romano y que nosotros aún no tenemos. ¿Cuándo se da la cuarta falsidia? Cuando concurren, o sea, no hay herederos forzosos, ojo, no hay herederos forzosos, yo instituyo o el testador instituye herederos voluntarios junto con legatarios. Si se da esta situación, la paradoja es que de pronto los herederos voluntarios tienen una legítima que significa que no pueden recibir menos de la cuarta parte de la herencia. O sea, de pronto se convierten en legitimarios. Bueno, esto, como les decía, afecta este derecho de libre disposición si no tengo herederos forzosos, porque puede suceder que yo tengo como patrimonio 100, no tengo herederos forzosos. Si yo tengo 100, instituyo herederos voluntarios y legatarios a la vez, significa, de acuerdo a esta regla, que mínimamente tiene que recibir el heredero voluntario 25 soles, no menos de 25 soles. Entonces, puede suceder que yo deje de estos 100 soles 80 en calidad de legado a mis amigos y solamente a un hermano le dejo 10 soles o 20 soles, 80 a mis amigos y entonces mi hermano podría demandar una petición de herencia. O sea, podría pedir la reducción de estos legados para respetar esta cuarta parte de la herencia que le corresponde como legítima. Veamos ahora la caducidad de los legados. Si el legatario muere antes que el testador, significa que el legado caduca, porque la regla es que el testador fallezca primero para que el legatario se beneficie del legado, o sea, del bien que se le está dejando. Si fallece antes, se entiende que caduca esta institución, o sea, deja de tener efectos, porque como ya hemos visto, no opera la representación sucesoria. Otra causal de caducidad es si el legatario se divorcia o separa judicialmente del testador por su culpa. Claro, si bien es cierto, el esposo o la esposa o los cónyuges son herederos forzosos, sin embargo, si se da esta situación de que por culpa de uno de ellos o por culpa del legatario
que es mi cónyuge, nos divorciamos o nos separamos judicialmente, el legado caduca. Si bien es cierto, tiene su legítima, sobre todo si estamos hablando de la separación judicial, en donde el vínculo todavía está presente. Lo que pasa es que se puede incluso a una persona dejar bienes, o sea, a mi cónyuge le puedo dejar bienes o a mi concubino, y si nos separamos simplemente por mutuo acuerdo, eh, y ella ha sido instituida como legatario o legataria, eh, no se va a perder porque finalmente nos estamos separando porque nosotros decidimos separarnos, no por culpa de uno de ella o de él. Entonces, en este caso, no caduca el legado. O sea, si es por culpa de uno de ellos, sí, o es por su culpa, o sea, el legatario, eh, si es el que tiene la culpa para separarse, entonces caduca el legado. Ahora, si el testador enajena el bien legado, también se dice que caduca. Por ejemplo, yo puedo, como ya les decía hace un momento, yo puedo dejar un bien determinado y he hecho mi testamento muy joven y soy un longevo, vivo hasta cerca de 100 años, entonces, y no me acuerdo de qué disposiciones testamentarias, a quién he dejado tal bien, yo puedo disponer de ese bien cuando ya tengo alguna necesidad. Y si el testador ha enajenado el bien legado, se entiende que caduca la institución. También hay caducidad si el bien legado perece sin culpa del heredero por hecho fortuito o por causa de fuerza mayor. Puede suceder que yo deje como legado un bien a las orillas de un río y los ríos siempre son caprichosos y cambian su curso. Entonces un río se puede llevar bienes y propiedades como ha sucedido en Iquitos y en otras ciudades de la Amazonía. Entonces si sucede eso, no hay culpa del heredero y por tanto el legado caduca. Es decir, no se puede pagar. Yo no podría comprar otra propiedad para dar el legado. El legado, el bien se ha extinguido por un hecho fortuito, un hecho de la naturaleza, lo ha desaparecido, lo ha extinguido, entonces no hay ninguna obligación de pagar este legado y por tanto se entiende que ha caducado. Otras formas de pérdida de legados es cuando por revocación expresa con otro testamento o cuando se lega el mismo bien a otra persona, que también ya lo he explicado hace un momento, es decir, cuando en el primer testamento yo le instituyo como legatario a Juan y en un segundo testamento sobre el mismo bien a Pedro. Hay una revocación tácita, el segundo testamento se entiende que revoca este legado. Otra forma de pérdida de legados es cuando exista modalidad del acto jurídico, si el legatario fallece antes que se cumpla la condición suspensiva, o cuando fallece antes que se cumpla en el plazo para su entrega. Claro, puede ser que haya una condición suspensiva y yo le dejo como legado a un bien a una persona y la condición es que se reciba como médico, pero de pronto él o sea, fallece cuando está estudiando. Entonces, bueno, ahí se dice que se pierde el legado. O cuando fallece antes que se cumple el plazo para su entrega. Y dice, yo puedo dejar como un legado a una persona un bien, pero le voy a entregar, le digo a mi albacea, le vas a entregar dentro de 5 años, mientras él se haga más viejo, cuando necesite yo le voy a, o sea, 5 o 10 años. Pero él fallece en ese plazo, antes de la entrega, entonces se pierde el legado. Por otro lado, se dice que también hay pérdida de legado si se transforma el bien o derecho legado en su forma primitiva. Eh, Se me ocurre poner como ejemplo acá nosotros tenemos muchos trimóviles, o sea, lo que se llaman los motocarros. Muchos motocarros se han transformado en motocicletas lineales. Entonces, si yo dejo como legado un trimóvil de pasajeros para que esta persona trabaje, y de pronto yo en vida ya no necesito el motocar y le convierto, le transformo, porque hay esa posibilidad de convertirle en una moto lineal. En este caso,
se ha transformado el bien y se debe entender o se entiende que ha sido revocado el legado. También por caducidad o nulidad del testamento que instituye legatarios. Puede suceder que, como ya lo hemos manifestado, que el testamento caduque o el testamento ha sido declarado nulo en un proceso judicial. Si en este testamento se ha instituido legatarios, entonces la institución de legado caduca o se pierde el legado. O cuando se declara indigno al legatario, porque el legatario puede ser declarado indigno. De pronto yo instituyo a una persona y esa persona finalmente me maltrata o me denuncia calumniosamente o simplemente me mata, me asesina. En este caso, si yo en mi testamento lo estoy dejando como legatario, él cae en las causales de indignidad y si es declarado indigno en una sentencia, en un proceso civil, bueno, va a perder el legado. Y finalmente, por la pérdida total de la cosa legada antes de la muerte del testador, que ya lo hemos explicado también en el punto anterior, puede suceder que se pierda la cosa o el bien legado antes de la muerte del testador. Se entiende que tiene que ser una pérdida sin culpa de los herederos. Bien, ese es en cuanto al tema de los legados. Ahora veamos de manera rápida, vamos a tratar este tema del derecho de acrecer. Eh, el derecho de acrecer o de acrescencia es una facultad que tiene una persona para aumentar su parte en determinados bienes con la porción que corresponde a otra que le deja por no poder recibir o no quererla adquirir. Se sustenta en la solidaridad, en la vocación hereditaria. Es decir, bueno, para graficar este derecho, significa de que si, por ejemplo, dos personas son las que reciben una herencia y estas personas, los hijos de un causante, eh, son los únicos herederos y estos hijos a su vez no tienen cónyuge, no tienen esposa, no tienen a nadie, son ellos solos y uno de ellos no quiere recibir porque la herencia, porque no quiere recibir lo que su padre le ha dejado por alguna razón. Entonces, esto significa que va a beneficiar al otro hijo. Si son 100 la herencia y cada uno le corresponde 50 y uno de ellos no quiere recibir, entonces esos 50 va a pasar a favor del otro hermano. O sea, el hermano, un único hermano, en este caso, va a recibir 100. Ese es en cuanto al concepto del derecho de acrecer. ¿Cuál es el fundamento? Hay dos teorías. La teoría subjetiva, por un lado. Se considera que la voluntad del testador es la de dejar su herencia a sus sucesores, por lo que si alguien no puede o no quiere recibir, se entiende que esta parte pasa al otro coheredero como lo hubiera deseado el causante. La crítica es que solo sería válida para la sucesión testamentaria y no la sucesión intestada. Porque el derecho de acrecer, ojo, si bien es cierto está regulado en la sucesión testamentaria, es un derecho que se aplica tanto a la sucesión testamentaria como a la sucesión intestada. Es decir, la teoría subjetiva dice que como hay una presunción de que la herencia es para todos los herederos. Si uno no quiere recibir, entonces el otro que sí quiere recibir se va a beneficiar con toda la herencia, porque esa es la voluntad, la voluntad presunta que hay cuando hay testamento. Pero si no hay testamento, es decir, si una persona muere sin dejar testamento, entonces en la sucesión intestada no operaría esto. Y no es cierto, porque en la sucesión intestada también opera este derecho de acrecer. Y entonces vamos a la teoría objetiva. Se considera que la ley crea este derecho y no el testamento o no el testador. O sea, todo heredero tiene el derecho inicial a toda la herencia. Y por tanto,
si son dos o tres los coherederos y uno de ellos no quiere recibir, entonces los dos se van a beneficiar. O si dos no quieren recibir y solamente uno quiere recibir, por tanto, el derecho que yo tengo es de recibir toda la herencia, pero si tengo hermanos, voy a compartir la herencia con mi hermano. Pero si mi hermano no quiere recibir, entonces yo recibo toda la herencia. Ese es en cuanto a la teoría objetiva. ¿Cuáles son los presupuestos del derecho de acrecer? Primero, que haya pluralidad de herederos, porque si solamente hay un heredero no tiene sentido esta institución. Que reciban la herencia los sucesores en partes iguales. Los legatorios solo por excepción reciben este derecho. Claro, los legatarios pueden beneficiarse también. ¿Cómo? Si yo dejo como legado a Juan y a Pedro 30 soles de los 90 que tengo, o sea, el tercio, y uno de ellos no quiere recibir, por tanto, el otro se beneficia, salvo que yo exprese o diga lo contrario. O sea, eh, si la herencia, la parte disponible es 30 y dejo a Juan y a Pedro, cada uno va a recibir 15, ¿no es cierto? Pero Juan no quiere recibir, entonces se va a beneficiar con estos 15 Pedro, que va a recibir los 30. Por otro lado, que el heredero legatario no quiera o no pueda recibir su cuota. Bueno, esa es una condición que ya la hemos venido diciendo de alguna manera, porque para que se dé el derecho de acrecer, el legatario o el heredero simplemente no puede o no quiere recibir su cuota por, por premoriencia, porque ha sido declarado indigno, porque repudia la herencia, no, o porque, bueno, porque repudia la herencia o porque ha sido desheredado también. Que la imposibilidad de recibir la herencia en el caso de los herederos provenga de la premoriencia, indignidad, renuncia o desheredación, como ya lo acabo de decir. Que los herederos impedidos o por renuncia no tengan descendientes que puedan recibir la herencia por representación sucesoria. O sea, la condición es que no haya. El heredero que no quiere recibir la herencia no tenga herederos forzosos que lo puedan representar a la herencia, es decir, el que renuncia no tenga descendientes, no tenga esposa, entonces, o no tenga ascendientes, no tenga herederos forzosos, entonces en este caso sí se da la figura de la acrescencia. Y finalmente, que el testador lo prohíba en caso de herederos voluntarios y legatarios. O sea, que no lo prohíba, perdón, que el testador no lo prohíba en casos de herederos voluntarios y legatarios. Eh, Bien, entonces con eso estaríamos por terminando la clase. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Creo que tenemos un tiempo para seguir conversando sobre este tema que he desarrollado el día de hoy.